Bien, en esta segunda parte del video lo que vamos a hacer es encarar la resolución de los ejercicios del punto 2 del práctico número 4 de automatización. La consigna dice: dibujar los diagramas COP de los circuitos correspondientes a las siguientes ecuaciones características. Como ejemplo, yo tengo acá una ecuación característica para una salida Q. Entonces lo que voy a hacer ahora es trazar el circuito que responda a esta ecuación. En primera instancia vamos a dibujar la línea de referencia a donde nos vamos a conectar, lo que sería nuestro 1 lógico. Y ahora vamos a empezar a trazar. En primera instancia lo que voy a hacer es analizar la ecuación. Yo tengo este término sumado a este término, con lo cual yo sé que este término de acá va a ser la suma de dos ramas. A su vez, esas dos ramas van a estar puestas en serie con esta variable de acá. Todo ese circuito a su vez va a estar en paralelo con esta variable y con todo este término. Y a su vez, la suma de esas tres ramas va a estar en serie. La suma de esas tres ramas, que sería esta ecuación, va a estar en serie con una variable más. Por otro lado, habíamos analizado esta rama tiene un solo término. Esta rama vamos a analizarla un poquito más en profundidad. Voy a tener dos contactos en serie y a su vez esa rama va a estar sumada, o sea, conectada en paralelo con otra rama más. Entonces yo voy a arrancar por este lado. Primero voy a tener el contacto A, normalmente abierto, puesto en serie con el contacto B, normalmente cerrado. Esta rama de acá sería la que corresponde a esta parte de acá. A todo esto lo tengo que sumar con otra rama más que es D, o sea que voy a poner en paralelo, pero está negado D, así que el contacto es normalmente cerrado. Esto que tengo acá es correspondiente a este término de acá. Lo que debo hacer ahora es multiplicarlo por otro contacto normalmente abierto de A, o sea, poner en serie un contacto abierto de A. Con eso ya tendría armada esta rama. A eso lo tengo que sumar a una rama correspondiente a D negado, o sea que en paralelo tengo que poner un contacto normalmente cerrado de D. Ya tengo esta parte de acá. Y ahora lo que tengo que hacer es, en paralelo a todo esto que ya tengo, poner esto, que tengo que construirlo primero. Voy a arrancar por acá. Producto entre A y C negado, o sea, conexión en serie de un contacto normalmente abierto de A y un contacto normalmente cerrado de C. A eso se le suma en paralelo un contacto normalmente cerrado de Z. Ya tenemos esta parte del circuito. A eso lo tengo que sumar a lo que ya tenía, o sea que lo voy a conectar en paralelo. Y lo que me falta es multiplicar esta parte del circuito, corresponde a esta parte de la ecuación. Lo que me falta es multiplicar por B negado, o sea, poner en serie un contacto normalmente cerrado de B. Y ya tengo mi salida Q. Bien, por último, quiero mostrarles una cosita más. A veces nosotros nos vamos a encontrar con la dificultad de que tenemos que representar con lenguaje de contactos una suma negada o un producto negado o una suma exclusiva. Y ahí la cosa se complica un poco porque yo lo único que puedo hacer es combinaciones de contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados.
pero no puedo hacer una suma negada directamente con contactos. Entonces lo que voy a tener que hacer ahí es valerme de las leyes de De Morgan, que ustedes van a encontrar en la página número 8 de los apuntes, que dicen que, por ejemplo, A más B negado es lo mismo que decir A negado por B negado. Otra ley de De Morgan es que A por B negado es lo mismo que decir A negado más B negado. Con lo cual, mi suma negada ahora se convierte en un producto de variables negadas. Y yo esto sí lo puedo resolver, porque yo sé cómo representar una variable que está negada, que es mediante un contacto normalmente cerrado, y sé cómo hacer un producto, que es poniendo las variables en serie, o sea, mis contactos en serie. Con lo cual, esto sí lo puedo representar y me queda una cosa así. Por otra parte, A por B negado, según las leyes de Morgan, es A negado más B negado. Y esto también lo puedo representar, porque sé cómo representar variables negadas, que es mediante contactos normalmente cerrados, y sé cómo representar una suma, que es poniendo esos contactos en paralelo. Con lo cual, A negado más B negado me va a quedar el paralelo entre A y B. Eso ya lo habíamos visto. Lo último que me queda por ver es cómo puedo hacer para salvar una suma exclusiva. Para salvar este inconveniente van a tener que valerse de la definición de la suma exclusiva, que la van a encontrar en la página 7 de los apuntes, y que me dice que A más exclusivo B es igual a A por B negado más A negado por B. De nuevo, esta definición ustedes la van a encontrar al final de la página número 7 de los apuntes, en la parte de la definición de lo que es una suma exclusiva. Si ustedes se fijan, ahora esto sí yo lo puedo solucionar. ¿Por qué? Porque tengo un producto entre dos variables, otro producto entre dos variables y la suma de esas dos ramas. Con lo cual, esta ecuación de acá me terminaría quedando, cuando yo la exprese como circuito, como A por B negado, A negado por B, y a su vez todo eso conectado en paralelo. Y con eso ya tienen todas las herramientas para resolver el punto número 2 del práctico número 4. Recuerden que para consultas se pueden contactar conmigo por el campus o directamente a la casilla de correos alternativa.